Hola amigos de YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a un nuevo video del volumen 4 de Overlord. El día de hoy comenzaremos el capítulo 4 y por eso están viendo en pantalla la imagen oficial de este maravilloso capítulo. Aquí quizás no lo notan muy bien, pero en la imagen digital sí lo ven mucho mejor. Están Shaltir, Aura y Big Team y detrás de ellos está Demiurge y el bueno de Cocytus por acá atrás. Coxitus, como le dicen en la traducción del anime. Bueno, en el doblaje del anime sería la palabra. Vamos a ver, ya por fin el foco en este volumen se centra en Ainz y en los guardianes. Esto que viene... Gracias Magder por esos 100 bits, compañero, te lo agradezco. Aunque me insultes. Así que vamos a empezar con este nuevo capítulo, no sin antes decir que, como pueden ver, hago esto en directo por medio de Twitch, al menos 5 veces a la semana, alrededor de las 5, 6 de la tarde, hora México. El link a mi Twitch está en la descripción de todos mis videos. Así que vamos a empezar. Se llama capítulo 4, Los albores de la desesperanza. Los albores de la desesperanza. Parte 1. El andar de Cocytus en dirección hacia el Salón del Trono era pesado y lánguido. Detrás de él, los pasos de sus sirvientes eran iguales, como si les hubiera contagiado su estado de ánimo. La causa era la derrota que sufrieron en batalla a manos de los hombres lagarto. A pesar de comandar al ejército de Nazarick, su reputación había sido ensuciada por su fracaso. Era un hecho que Cocytus ahora tenía en alta estima a los hombres lagarto por sus proezas en batalla. Creado como militar, Cocytus sentía respeto hacia esos guerreros. Pero eran dos cosas distintas. Una derrota para Nazarick era imperdonable, sobre todo al considerar que no había sido una defensa, sino su primera expedición militar. Era obvio que todos sintieran disgusto ante el hecho de que esa primera y honorable campaña había sido manchada por la derrota. Era cierto que le habían asignado tropas débiles, lo que le hizo recordar las palabras de Demiurge. Sin embargo, eso era una mera excusa. Aunque su amo hubiera calculado que perdería, lo mejor era asegurar la victoria a como diera lugar. Al llegar al frente del salón del trono, Cocytus pudo ver la habitación que se ubicaba antes de esa, Lemegetón. Al acercarse más, sintió como si sus pies se volvieran más pesados. «Está bien si mi amo me regaña», pensó. Si acababa con su vida o le pedía que Cocytus mismo lo hiciera, con gusto obedecería. Lo que Cocytus realmente temía era decepcionarlo. No sabía qué haría en caso de que el último de los seres supremos lo abandonase. Él se veía a sí mismo como una espada blandida por las manos de su amo, y en caso de que se lo ordenasen, debía cortar absolutamente todo. Su mayor temor era que su amo le dijera que era innecesario, que ya no le servía para nada. No solo eso, sino que Cocytus no sabría cómo disculparse en caso de que, debido a su error, también abandonara al resto de los guardianes. Nunca podrían perdonarme. Si eso llega a suceder, no podría enmendarlo ni con mi vida. Además, si decepciono al amo y me expulsa de este lugar junto con mis sirvientes, no tengo idea de qué haré. El cuerpo de Cocytus se estremeció. Dado que su cuerpo poseía una completa resistencia a la escarcha, era obvio que el motivo no era exterior, sino interior. Una presión psicológica sumamente pesada recaía sobre él. En su lugar, un humano ya habría vomitado. Eso es imposible. Ainz-sama no sería capaz de abandonarnos. Había sido el único que se quedó en la gran tumba después de la partida del resto de los supremos. Era su comandante supremo, el líder absoluto. No era posible que un monarca tan benevolente como él los abandonara. Pero sin importar cuántas veces lo pensara, Cocytus sabía muy bien que no había garantía. Una voz en el interior de su cabeza se lo recordaba. Arribó al Lemegetón. En dicha habitación solo había golems y monstruos de tipo cristal, pero en esta ocasión se encontraban bastantes individuos, cuatro
4 guardianes, Demiurge, Aura, Mare y Shaltir, además de los sirvientes que cada uno había elegido. Las miradas de todos se centraron en Cocytus, tanto que, quizá debido al sentimiento de culpa, su conmoción se mostró en su rostro por un instante. Sentía que lo culpaban por la derrota. De hecho, quizá sí lo hagan, pensó Cocytus. El mismo pensamiento de un rato atrás rondó en su mente. Incluso percibía una protesta silenciosa en las miradas de todos. Disculpen mi tardanza, no tengo excusa, pues Demiurge también salió y llegó antes que yo, dijo. No tienes de qué preocuparte. Demiurge respondió en nombre de todos. Al igual que siempre, su voz no dejaba entrever ni un ápice de negatividad. No obstante, Demiurge era un guardián que destacaba en la estrategia, además de ser alguien hábil para controlar sus emociones y ocultar sus verdaderas intenciones. Cocytus no podía distinguir si realmente estaba molesto o no. En ese sentido, el arrebato de Demiurge al presenciar la batalla entre Ainz y Shaltir había sido inusual. Todos sabían de qué magnitud era su lealtad hacia el Ser Supremo. Ya le informé al resto de los guardianes. En sustitución de Albedo, serviré como representante de todos ellos. ¿Tienes alguna objeción?, detalló Demiurge. No, si eres tú, no tengo ninguna, respondió Cocytus con sinceridad. Puesto que Albedo reemplazaba a Sebas como asistente de su amo, no se encontraba ahí. Me alegra saberlo. Entremos en el Salón del Trono una vez que llegue el último guardián. Sin embargo, primero tenemos que llevar a cabo varios preparativos relacionados con la audiencia. En principio, pienso que se debería llevar a cabo una sesión de práctica, pero no contamos con mucho tiempo. Así que en esta ocasión eso se recortará y explicarás la situación verbalmente. Te pido que te expreses de forma que escuchemos todos. Todos los guardianes y sirvientes asintieron en signo de aceptación. Cocytus hizo lo mismo, pero igual le surgieron varias dudas. Por ejemplo, si ya se habían reunido todos los guardianes a quien estaban esperando para entrar. Esa duda fue aclarada una vez que apareció el individuo en cuestión. Cocytus súbitamente percibió una presencia que se dirigía hacia él. Volteó a ver. Quien estaba ahí era una criatura deforme que se dirigía hacia la habitación llamada Lemegetón. Tenía la apariencia de un feto, quizá embrión sería el término más apropiado. Le salía una cola y el tono de su cuerpo era rosado claro. Sobre la cabeza tenía la aureola de un ángel, mientras que en la espalda lucía alas secas, sin pluma alguna, que de hecho parecían ramas. La criatura medía aproximadamente 1 metro de alto y se acercaba poco a poco. ¿Qué es eso?, Demiurge respondió a la pregunta de Aura. Es Victim, el guardián del 8º nivel. ¿Él es un guardián? Al llegar al Lemegetón, Victim dio la vuelta. Cocytus comprendió la razón: ver a su alrededor. Victim no tenía cuello, y por ello debía girar todo su cuerpo para observar su entorno inmediato. Mucho gusto. Mi nombre es Victim. Joder, no sé qué voz colocarme. Sí, creo que esta está bien. Mucho gusto. Mi nombre es Victim. A Demiurge no le importó mucho su lenguaje estrafalario y respondió en nombre de todos. Me sorprende que hayas venido, Victim. Soy Demiurge y funjo como reemplazo de Albedo. Me enteré por parte de Ainz-sama. Tras decir eso, Victim dio otra vuelta completa y observó a todos. También estoy al tanto de sus nombres, así que no es necesario que se presenten. Les pido que comprendan. Victim es difícil de leer, pues Panini representó su forma de hablar. Bueno, no se nota mucho porque la cámara no lo enfoca bien, pero son letras normales, pero están todas con un espacio. Y entre palabras no hay espacios. Entonces, siempre todo lo que él dice, todos sus párrafos, entre letra y espacios. Y no hay, digamos, como doble espacios para separar entre palabras. Es la forma de Panini, creo que lo hicieron bien así. Entiendo, ya estamos todos reunidos, así que comenzaremos con la explicación del tema. Todos prestaron especial atención a la explicación de Demiurge. Estaban a punto de tener una audiencia con el Ser Supremo en el corazón de la gran tumba de Nazarick.
Si llegasen a cometer un error, no tendrían más remedio que ofrendar su vida para disculparse. Una vez que terminó su explicación y les dio tiempo suficiente para digerirlo, los guardianes entraron en el salón del trono acompañados por sus sirvientes y con Demiurge al frente. Cocytus no había entrado más que un par de veces en dicha sala, así que regresar le produjo júbilo desde el fondo de su ser. Poseía una arquitectura espléndida, las banderas con los símbolos de los seres supremos y los War Items colocados al fondo. Bueno, y el War Item colocado al fondo más bien. Una sala digna de ser el corazón mismo de Nazarick. Era tal su esplendor que podía hacer que olvidaran que estaban vivos. Los guardianes dejaron a sus sirvientes a mitad de camino y se colocaron sobre la línea que estaba ubicada unos cuantos escalones por debajo del trono. Después de eso, saludaron con total solemnidad al símbolo del gremio Ainz Ooal Gown, además de expresar su veneración y lealtad. Después se arrodillaron cabizbajos y esperaron en silencio hasta que llegó su amo. La parte de atrás de la habitación se abrió con un sonido pesado y se escuchó como entraba alguien en la sala. Aún sin voltear, sabían que no se trataba de su amo. Después de todo, era imposible que él apareciera sin sus acompañantes. Lee todo de corrido, puede ser. Anunció la llegada de Albedo Sama, supervisora de los guardianes, y Ainz Ooal Gown, comandante supremo de la gran tumba subterránea de Nazarick. La voz pertenecía a Yuri Alfa, una de las Pléyades. La puerta volvió a abrirse y se escuchó el seco sonido de pasos, además del de un báculo golpeando el piso. Poco después lo siguió el sonido de alguien que caminaba con tacones. Lo usual era mostrar respeto ante la entrada del Supremo en una habitación, pero los individuos reunidos en el Salón del Trono ya mostraban el mayor respeto posible. Cocytus era la única excepción. El sentimiento que reinaba en su interior apareció en forma de un movimiento incontrolable. Fue un gesto muy pequeño, pero lo bastante grave como para alterar el ambiente del lugar. Cocytus, por medio de una de sus habilidades especiales, percibió cómo la atención de los guardianes de nivel se centraba en él. Albedo, que caminaba detrás de su amo, hacía su mejor esfuerzo para evitar liberar su ira, pero no logró disimularla. En una situación así, nadie se atrevió a hablar. Ainz caminó a un lado de la fila de los guardianes de nivel para subir poco a poco las escaleras. Al escucharse el sonido de él sentándose en el trono, la voz de Albedo resonó en la sala. Levanten el rostro y regocíjense ante la solemne majestuosidad de Ainz Ooal Gown. Todos levantaron el rostro para observar a su amo sentado en su trono. Cocytus también lo hizo. Sujetaba en su mano su báculo, prueba de que era el gobernante de todos. Una horripilante aura lo envolvía y portaba un brillo sombrío en su espalda. Su apariencia imponente era digna del comandante supremo de la gran tumba subterránea de Nazarick, Ainz Ooal Gown en persona. Albedo echó un vistazo a Cocytus y al resto de los guardianes de nivel que se encontraban bajo las escaleras. Asintió satisfecha y miró de nuevo a Ainz. Se han reunido los guardianes de todos los niveles de Nazarick ante su presencia, Ainz Sama. Por favor, indíquenos sus órdenes. Ainz solo dijo, ajá, con una voz grave y golpeó fuertemente su báculo contra el piso. Tras atraer las miradas de todos, habló lentamente. Bienvenidos a mis aposentos, guardianes de nivel. Lo primero que haré es darles las gracias. Demiurge. Sí, señor. Permíteme recompensar tu esfuerzo cada vez que te convoco. Agradezco tu leal labor. No diga tales cosas, Ainz Sama. Soy su sirviente. Es mi deber acudir a su llamado cada vez que usted así lo requiera. No tiene por qué agradecerme. Demiurge bajó profundamente su cabeza, su voz llena de alegría. Ya veo, ¿has detectado algún indicio de que alguien sospechoso haya aparecido recientemente en tus dominios? Preguntó Ainz. Ninguno. He vigilado con ahínco y me daría cuenta fácilmente si apareciera. Está bien, pero no vayas a bajar la guardia.
Podría existir un método que no estemos tomando en consideración. Además, con respecto a las pieles que trajiste, según el veredicto del bibliotecario en jefe, pueden soportar el proceso para crear pergaminos de bajo nivel. ¿Sería posible producirlas a un ritmo estable? Por supuesto, no tendría problema. Tengo un abastecimiento suficiente de ellas, respondió Demiurge con entusiasmo. Entiendo. Por cierto, ¿a qué tipo de bestias pertenecían antes de procesarlas? ¿Bestias? Ah, eran las bestias que usted mencionó. Demiurge respondió de forma vaga durante un instante, pero después agregó: son ovejas bípedas de la teocracia. ¿Qué le parece llamarlas ovejas bípedas de Abelión del Reino Sagrado? Mira que creo que aquí hay un error, ¿eh? Creo que Panini aquí cometió un error. Porque dice son ovejas bípedas de la teocracia. Y luego dice, ¿qué le parece llamarlas ovejas bípedas de Abelión del Reino Sagrado? Sería más bien, son ovejas bípedas del Reino Sagrado. ¿Qué le parece llamarlas ovejas bípedas de Abelión del Reino Sagrado? Creo que sería lo correcto. Surgieron dudas en Cocytus al notar el tono particularmente divertido con el que hablaba Demiurge. Solía ser un individuo refinado y gentil, pero únicamente con aquellos que habían sido creados por los supremos. Con los demás era una persona sumamente cruel. Su brutalidad alcanzaba a atisbarse detrás de su rostro bien humorado. Su sombría maldad debía dirigirse hacia las bestias de las que hablaba. Sin embargo, le parecía fuera de lugar que su compañero tuviera esa actitud con criaturas inferiores en intelecto. A Cocytus se le hacía extraño su comportamiento, tomando en cuenta cómo era la personalidad de Demiurge. Sin embargo, ese no era el mejor momento ni lugar para expresar sus dudas. Ovejas, ¿eh? Ainz esbozó una tenue sonrisa al decirlo y, como si se contagiaran, Albedo y Demiurge sonrieron también al notar su expresión. Pienso que con cabras pudo haber sido mejor, pero está bien. Desolla la piel de esas ovejas. ¿Existe la posibilidad de que se afecte su ecosistema al cazarlas excesivamente?, preguntó Ainz. No me parece. Además, si usamos magia de sanación, podemos desollarlas de inmediato. No necesitaremos una gran cantidad de ovejas a menos que vayamos a producir ítems en masa. Esto es gracias al torturador, quien es sumamente capaz. ¿Qué no se supone que las partes cercenadas desaparecían si se aplicaba magia de sanación?, preguntó de nuevo Ainz. Sí, respecto a ese tema, hay algo que descubrimos gracias a los experimentos curativos. Si transformamos drásticamente una zona antes de aplicar magia, digamos, moler el músculo, esa zona quedará preservada. Es decir, si comenzamos a procesar la carne una vez que arranquemos la piel, la hechicería parece reconocer ese material como algo diferente y no desaparecerá aún después de aplicarla. Al parecer, esa es la razón por la que no mueren aunque les demos de comer su propia carne. Me saldré un poco del tema, pero también ocurre lo siguiente. Cuando un aspecto de la magia de sanación es rechazado por otro, los hechizos no funcionan adecuadamente y las cicatrices permanecen en el cuerpo. Además, entre más bajo sea el nivel, mayor es la probabilidad de que queden cicatrices. Comprendo. La magia es algo espléndido. Muy bien, continúa como hasta ahora, ordenó Ainz. Entendido. De ahora en adelante los dividiré por edad y sexo, para definir cuál rango de edad produce la mejor piel, respondió Demiurge. Tienes razón, le encargaré eso al bibliotecario en jefe. Sigues tú, Victim. Claro, Ainz-sama. Te llamé porque, en caso de que llegase a ocurrir un incidente imprevisto, tus poderes serán necesarios para proteger a todos los guardianes de nivel, incluyéndome. Te prometo que te reviviremos de inmediato, así que te pido tu permiso para usarlo, explicó Ainz con expresión sincera. Demiurge también lo mencionó, pero no se preocupe, Ainz-sama, soy su sirviente, además de que fui creado con el fin de morir. No podría haber mayor alegría que servir al Ser Supremo con este poder. Entiendo. Por favor, disculpa. Al ver a su amo bajar la cabeza, Victim alzó la voz, sorprendido, y se escuchó alboroto de un lado y otro.
No haga eso. Dependiendo de la situación, podríamos tener que matarte para no dejar escapar al enemigo. Acepta eso también, por favor. No será algo personal ni porque te odie. Me duele herir a uno de mis queridos niños, pero si dejamos que un enemigo desconocido escape, podría resultar peor después. Para evitarlo... Ya no diga más, Ain-sama. Comprendo muy bien cómo se siente. En Nazarick, algunos mecanismos requieren esta frase para activarse. Fue extraída directamente del Evangelio y dice: no hay mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Es una frase digna de ti. Agradezco tu amor. Ainz desvió la mirada de aquel guardián que moriría por lealtad hacia los demás. Sigues tú, Shaltir. Sí, pareció que no pensaba que la llamarían. Los hombros de Shaltir saltaron y su tono de voz fue especialmente agudo. Sí, señor. Ven a mi lado. Shaltir se sorprendió al ver que ocurría algo que no había sucedido con otros guardianes de nivel, pero se apresuró a ponerse de pie. Se podía ver claramente su ansiedad a través de su espalda encorvada, como si fuera una especie de condenada, subiendo a la guillotina. Poco después, su espalda se irguió recta, reflejando la dignidad necesaria. Después de subir la escalinata, se arrodilló a escasos metros del trono. Querida Shaltir, es acerca de la espina que se encuentra clavada en tu corazón. Esas palabras bastaron para que Shaltir comprendiera de qué quería hablar su amo. Sintió cómo el arrepentimiento surgía en ella. ¡Ay! ¡Ain-sama! Deme cualquier castigo que le plazca, por favor. Castigo digno de mi ofensa, pues la cometí a pesar de ejercer el rango de guardiana de nivel, exclamó. La voz llorosa de Shaltir hizo eco por todo el salón del trono. Cocytus entendió cómo se sentía. En sí, ese era el caso para todos los guardianes de nivel y todos aquellos que habían sido creados por los supremos. Aunque había sido controlada por el enemigo, Shaltir no podía perdonarse haberse tornado hostil contra su amo. Está bien, Shaltir. Entonces, ven aquí. Ainz le hizo un gesto con la mano para que se acercara más al trono. Extendió su mano huesuda hacia la cabizbaja Shaltir y le acarició la cabeza. ¿Ain-sama? Desconcertada, Shaltir poco a poco levantó su temerosa cabeza. Ese fue mi error, pues no consideré que alguien pudiera poseer un War Item. Shaltir, los amo a todos ustedes, que fueron creados desde cero y ahora le sirven a Nazarick. ¿Crees que te daría un castigo a pesar de que no tienes culpa alguna? La mirada de Ainz se desvió, perpleja. Cocytus no supo hacia dónde estaba dirigida, solo pudo ver que su boca se movía un poco. Como su amo era un esqueleto, no tenía labios y por tanto no pudo leerlos. No obstante, le dio la impresión de que había murmurado un nombre. ¡Ay! ¡Ain-sama! ¡Amor! Dijo... La voz extasiada de Shaltir reverberó. Estaba de espaldas y por eso Cocytus no pudo ver la expresión en su rostro, pero era fácil intuirla. Su voz era llorosa y sus hombros temblaban. Alcanzó a ver que su amo acariciaba gentilmente el rostro de Shaltir con su otra mano, donde tenía un pañuelo. Tranquila, Shaltir, no llores. Las lágrimas arruinan tu belleza, ¿de acuerdo? Sin decir una sola palabra, Shaltir apoyó su cabeza, quizás sus labios, en el antebrazo de Ainz. Se escuchó llorar a Mare y después a Aura. Demiurge se secó las comisuras de los ojos. Cocytus envidió a todos aquellos capaces de derramar lágrimas, mientras veía a su compañera reafirmar su lealtad. Lo que más temía Shaltir era no serle de utilidad a su amo, convertirse en una molestia o que toda la lealtad que había externado hasta entonces fuera desechada por el único y gentil supremo que se había quedado con ellos. Su amo, sin embargo, acababa de eliminar su preocupación. Había dicho la frase, yo los amo. Era complicado adivinar la magnitud del júbilo de Shaltir. Al encontrarse en la misma posición, pese a que él estaba en un escalafón peor, Cocytus sintió una gran envidia mientras la observaba en silencio. ¿Ain-sama?
Una fría voz interrumpió las palabras de su amo. Ante la irrespetuosa ofensa, Cocytus vio a Albedo con el ceño fruncido. Al momento surgió un sentimiento anormal en él, una preocupación de naturaleza desconocida ante el peligro. Premiar y castigar por igual es la ley natural. Ella está de acuerdo en recibirlo, dijo Albedo. Albedo, mi decisión es final y... Ainz se interrumpió. Cocytus no sabía a qué se había debido. Pero notó que algo lo hacía vacilar. Quien decidió todo fue Shaltir. Ainz-sama, estoy de acuerdo con la opinión de Albedo-sama. Teme el castigo que usted crea adecuado. Eso también avivará mi lealtad. Está bien. Después decidiré tu castigo y te lo asignaré. Retírate. A la orden, Ainz-sama. Sus ojos, ya de por sí rojos, se enrojecieron más. Shaltir bajó las escaleras y cuando llegó al lugar donde se había colocado al principio, hizo una reverencia como nunca antes. Ainz-sama quiere dirigirte la palabra, Cocytus. Acude a escucharlo. Cocytus sintió como si el aire hubiera reventado. Por fin había llegado el momento. Bajó profundamente la cabeza. En dicha posición solo podía ver el piso. Y sí, ciertamente era adecuada durante una audiencia, pero también lo hacía porque no tenía el valor suficiente para mirar de frente a su amo. Presencié tu batalla contra los hombres lagarto, Cocytus, dijo Ainz. Sí, señor. Terminó en derrota, ¿verdad? Así es, Ainz-sama. Le suplico profundamente que me perdone. El sonido del báculo de Ainz golpeando fuertemente el suelo detuvo la disculpa de Cocytus. Segundos después, la gélida voz de Albedo hizo temblar sus oídos. Es una ofensa que estés así, Cocytus. Si te vas a disculpar, levanta la cabeza. Lo siento mucho. Levantó el rostro y observó a su amo sentado más allá de él, sobre el trono. Escucharé tus excusas acerca de la derrota, Cocytus. En esta ocasión, no acudiste al frente a combatir y permaneciste en la retaguardia, dando órdenes. ¿Cuáles son tus pensamientos? Sí, señor. No solo me dio tropas, sino que también perdí al Elder Lich que fungía como comandante. Le ruego, me disculpe. No te preocupes. Puedo crear montones de no muertos como ese, así que no ocurre nada si se pierden. Lo que te estoy preguntando, Cocytus, es cuáles fueron tus impresiones al estar al frente de un ejército, y te lo digo de una vez, no tengo intención de culparte por esta derrota. Un aura de duda surgió entre los guardianes de nivel y los sirvientes en la parte trasera del Salón del Trono, a excepción de Demiurge y Albedo. Como me temía, es justo lo que dijo Demiurge. Notó que su amo estaba a punto de hablar, así que Cocytus se apresuró a despejar su mente. Sin importar quién hubiera sido el comandante, habría fracasado, y eso me incluye, sentenció Ainz. Se escucharon varias risas entre dientes en el Salón del Trono. Era imposible que el supremo Ainz Olgón fallara. Nunca lo había hecho hasta entonces. Solo consolaba a Cocytus. La única cuestión aquí es ¿qué aprendiste, Cocytus? Así que cambiaré la pregunta. ¿Cómo crees que podrías haber ganado? Cocytus pensó en silencio. Ahora sí sabía cómo podría haber ganado, y expresó los aspectos que había pasado de largo. Subestimé a los hombres lagarto. Creo que debí proceder con más cautela. ¡Ja! Exactamente. No se puede subestimar a ninguna criatura por muy débil que sea. Creo que Narveral debería haber observado esa batalla junto con nosotros. Bueno, ¿y qué más? Dije nosotros, aquí de un momento a otro le puse el lenguaje inclusivo a Ainz. Creo que Narveral debería haber observado esta batalla junto con nosotros. Bueno, ¿y qué más? También pienso que me faltó más información. Averiguar la fuerza del enemigo y su terreno. Me di cuenta de que la probabilidad de ganar es muy baja cuando esos elementos son inciertos. ¿Y qué más?
No tener un comandante también representó un problema. Eran no muertos de bajo nivel, así que se les debió asignar a alguien que les diera órdenes para que supieran cómo responder ante situaciones imprevistas. Envié únicamente a los zombies para que los atrajeran, tomando en cuenta las armas de los hombres lagarto, pero debía haber movilizado a todos al mismo tiempo, no unidad por unidad. Además de eso, ¿algo más? Lo siento, Ain-sama. Es lo único que se me ocurre en este momento. No, tienes razón. Qué espléndido. Es cierto que sí hay otros aspectos, pero el punto es que aprendiste lo suficiente. La verdad es que quería que te dieras cuenta sin necesidad de que alguien te lo señalara, pero está dentro de lo aceptable. Vayamos al meollo del asunto. ¿Por qué no hiciste todo eso desde el inicio? No lo tomé en cuenta. Creí que bastaría con atacar con fuerza. Ya veo. Que los no muertos perecieran te puso a pensar, ¿no? Muy bien. Si te esfuerzas de manera que esto no se repita, fue una derrota que valió la pena. Cocytus sintió que su amo sonreía tenuemente. Existen diversos tipos de errores. El tuyo no fue fatal. A excepción del Elder Lich, el resto eran no muertos que se autogeneran. No afecta a Nazarick que hayan muerto. En cambio, cuando los guardianes de nivel aprenden para no volver a fallar, existen beneficios para todos. Muchas gracias, Ain-sama. Eso no cambia el hecho de que hayas sufrido una derrota, así que tendrás que recibir un castigo, al igual que Shaltir. Su amo dejó de hablar y Cocytus esperó que dijera cuál sería su castigo. El silencio prolongado hizo que se sintiera un poco nervioso, pero también estaba más ligero después de enterarse de que no había decepcionado por completo a su amo. Con todo y eso, se petrificó al escuchar lo siguiente. Para serte franco, pensaba retirarte del frente, pero creo que esto será mucho mejor. Cocytus, te encargarás de limpiar el lodo de la derrota con tus propias manos. Encárgate de exterminar a los hombres lagarto, y esta vez sin ayuda de nadie. Para acabar con todos los hombres lagarto tenía que evitar que se filtrara la información. Así no se sabría que Nazarick había sido derrotado. Cualquier individuo de Nazarick que consideraban como criaturas inferiores a todos aquellos que no pertenecieran a la gran tumba, se lanzaría con gusto a masacrar a los hombres lagarto para limpiar su nombre. En otro momento, Cocytus habría hecho lo mismo sin vacilar ni un poco. A pesar de esto, Cocytus tembló, pues sabía lo que implicaba lo que estaba a punto de hacer. Todos en el Salón del Trono se desconcertaron al ver que no respondía a la orden de su amo. En ese momento, Cocytus alzó la voz. «Tengo algo que pedirle, Ain-sama». El mundo entero se detuvo, o al menos así se sintió. Una gran cantidad de miradas se clavaron sobre Cocytus. A pesar de contar con el rango y la fuerza más altos de Nazarick, y de que solo unos cuantos se encontraban a su nivel, Cocytus se estremeció, producto de los escalofríos que asaltaron su cuerpo. El arrepentimiento vino cual avalancha, pues ya era demasiado tarde. Ya lo había dicho, no había vuelta atrás. Como tenía varios ojos, Cocytus contaba con una visión extremadamente amplia, aunque mantuviera la mirada baja y solo pudiera ver la figura de su amo. Ese era su consuelo en dicha situación. De haber mostrado ira o disgusto, Cocytus habría quedado petrificado por el miedo. «Por favor, escúcheme, Ain-sama», exclamó Cocytus insistiendo. Sin embargo, quien lo interrumpió no fue su amo, sino alguien más. «¡Estúpido!». Albedo era quien lo estaba regañando. Gritaba con tal ímpetu que sintió que lo atravesaría. Era una voz digna de la supervisora de los guardianes. Cocytus, temblando, sintió como si fuera un niño pequeño regañado por su madre. ¿Tienes el descaro de solicitar algo a pesar de haber manchado el glorioso nombre de Nazarick con una derrota? ¡Aprende cuál es tu lugar! Cocytus no dijo nada, esperando obtener la aprobación de su amo. No alzó la cabeza, aunque eso significase reforzar aún más la llameante ira de Albedo. ¡Retírate! Sin embargo, las frases insultantes que Albedo estaba a punto de gritar fueron disipadas por una tranquila voz masculina.
No sigas, Albedo. Ainz repitió la frase a una sorprendida Albedo para calmar sus ánimos. Alza la cabeza, Cocytus. A ver, dime qué deseo o favor quieres pedir. Cocytus no podía percibir ni un poco de enojo en su voz, pero justamente por eso le parecía temible. Era similar al pánico que se sentía al ser tragado por la apacible superficie de un lago. Él contaba con un equipo necesario para no temer a ninguna amenaza externa, pero en este caso el miedo se producía desde su interior. Cocytus tragó su propia saliva, que era venenosa, y poco a poco levantó la cabeza para finalmente observar el rostro de su amo. Las llamas en sus cuencas vacías ostentaban un vivo y extraño color carmín. Lo repetiré una vez más. Dime qué deseo o favor quieres pedir. La voz le fallaba. Por más que lo repitiera, su voz no lograba salir de su garganta. ¿Qué sucede, Cocytus? Un pesado silencio se hizo presente. No estoy enojado, ni mucho menos, ¿eh? Solo quiero saber qué te vino a la mente y qué quieres decir. El tono de voz de Ainz era el de alguien inquiriendo amablemente a un niño, como si le dieran una palmadita en la espalda. Cocytus, por fin, habló. Me opongo a exterminar a los hombres lagarto. Le pido que perdone mi atrevimiento. Fue como si el aire del lugar se agitara y prácticamente lo hizo. El cambio más grande se produjo al frente. Albedo emanaba una aura asesina. Los demás guardianes de nivel también estaban conmocionados. En cambio, Ainz y Demiurge eran la calma misma. No se percibía nada de su parte. Cocytus, ¿tienes idea de lo que dices? Aún con su resistencia absoluta a la escarcha o hielo, la gélida voz de Albedo casi hizo temblar de miedo a Cocytus. Ainz-sama te ordenó que extermines a los hombres lagarto como castigo. Es increíble que tengas objeciones al respecto. Cocytus, guardián del 5º nivel, ¿no me dirás que les tienes miedo? ¿O sí? Albedo parecía burlarse de él, y Cocytus no tenía cómo objetar. De estar en posiciones opuestas, él también se habría irritado. ¿Qué tal si dices algo? Lo que cayó Albedo no fue una voz, sino un sonido. El báculo de Ainz golpeaba el piso. Guarda silencio, Albedo. Le estoy preguntando a Cocytus. No actúes fuera de lugar. Lo siento mucho. Le pido que me perdone. Albedo bajó la cabeza y regresó a donde estaba. La mirada de Ainz volvió al frente y lo miró como si fuera un halcón. No podía leer cómo se sentía. Parecía como si estuviera teñida de ira, pero también daba la impresión de divertirse. Muy bien, Cocytus. ¿Hiciste ese comentario por alguna razón, o no? Explícame en qué beneficiaría la gran tumba de Nazarick. Sí, señor. Opino que en el futuro podría nacer un guerrero impresionante entre sus filas. Por tanto, me parece que exterminarlos sería un desperdicio. En caso de que naciera un guerrero lagarto fuerte, podríamos hacer que nos jure lealtad y convertirlo en nuestro sirviente. Ese sería nuestro beneficio. Estoy de acuerdo con tu sugerencia. Aunque usamos los cadáveres de los hombres lagarto, solo obtuvimos no muertos que estaban al mismo nivel que obtenemos con los cadáveres de humanos. No tendríamos razón para aferrarnos a los cadáveres de los hombres lagarto si pudiéramos desenterrar los que están en el cementerio de Erantel. Cocytus estuvo a punto de hablar, pero notó que Ainz todavía no terminaba. Tuvo un mal presentimiento, y en efecto, acertó. No obstante, en lugar de hombres lagarto, los no muertos que yo creo no son más útiles. Se puede confiar en su lealtad y no necesitan ser alimentados. En el caso de los hombres lagarto, el único beneficio que les veo es que aumenten en número y eso será en el largo plazo. Si estoy omitiendo algo, quiero que me lo digas. Algo que me haga darte la razón. Su benevolente amo le haría caso siempre y cuando lo convenciera, pero a Cocytus no se le ocurría nada con qué hacerlo. Se veía a sí mismo como un arma que su amo podía blandir a su conveniencia. No se sentía satisfecho ahora que debía pensar por sí mismo. Debía pensar en algo que fuera benéfico para la gran tumba subterránea de Nazarick,
y no solo por la verdadera razón por la que Cocytus no quería exterminar a los hombres lagarto, porque había visto a un individuo con potencial entre ellos. En lo personal, le interesaba aquel guerrero que intentaba proteger a su raza, pero no era una razón que considerara el panorama completo. Cocytus se sentía presionado, su amo lo observaba en silencio, sentía que si alteraba su estado de ánimo, su milagrosa petición perdería todo sentido. Lo único que quedaría sería su orden de exterminar a los hombres lagarto. Exprimió su cerebro al máximo, pero no salió nada de su boca. ¿Qué sucede, Cocytus? ¿No dirás nada? Entonces, proseguiremos con el exterminio, ¿verdad?, preguntó de nuevo Ainz. A Cocytus seguía sin ocurrírsele algo. Su boca se sentía pesada, su mente solo daba vueltas en círculos. La voz grave y pesada de Ainz resonó en el silencioso salón del trono. Ya veo, es una lástima. Cuando Cocytus sintió que sería aplastado por el peso de la palabra lástima, una voz salvadora pareció extenderle ayuda. Permítame agregar algo a esta conversación, Ainz-sama, por favor. Sí, Demiurge, ¿qué ocurre?, preguntó Ainz. Verá, es con su respecto a su decisión de hace un momento. Me preguntaba si prestaría atención a mi humilde sugerencia. La escucharé. Sí, señor. Usted comprende perfectamente cuán necesarios son los experimentos. Por tanto, ¿qué le parece hacer uso de ellos en esos hombres lagarto?, dijo Demiurge. Vaya, suena interesante. Ainz se inclinó ligeramente hacia adelante, todavía sentado en su trono, y por un solo instante Cocytus sintió que sus ojos carmesí apuntaron hacia él. Sin importar qué suceda con Nazarick de ahora en adelante, llegará el momento en el que debamos unir fuerzas con otros territorios. De ser necesario, puede que incluso tengamos que dominar a algo o a alguien. En ese momento, marcará una gran diferencia que sepamos o no gobernar. Demiurge irguió más su postura, miró de frente a su amo sentado sobre el trono y agregó: pienso que deberíamos invadir las aldeas de los hombres lagarto y llevar a cabo un experimento en el que los gobernemos, pero no por medio del miedo. Se escuchó el estruendo del báculo golpear el piso, resonando en los alrededores. Espléndida sugerencia, Demiurge. Muchas gracias. Entonces, que los hombres lagarto reciban la propuesta de Demiurge. Cambiaremos el plan de exterminio a ocupación. Que levanten la mano aquellos que tengan objeción alguna. Las llamas carmesí en la cuenca de Ainz observaron a los guardianes de nivel. Parece que no hay objeciones. Está decidido, pues. Como muestra de aceptación, todos en la sala sintieron con la cabeza. Tengo que decirte que es una idea espléndida, Demiurge. Impresionante. Demiurge esbozó una tenue sonrisa. No diga eso, Ainz-sama. Usted debió haberse dado cuenta de ello. Estaba esperando a Cocytus, ¿no? No dijo nada. Ainz solo sonrió. Su actitud respondía por sí sola. Cocytus sintió como si toda su fuerza se le escapara del cuerpo. No solo comandó a los ejércitos de Nazarick hacia una derrota, sino que cuestionó la opinión de su amo y no pudo ofrecer un plan alternativo. Era claro como el agua. No es así, Demiurge. Me estás dando demasiado crédito. Lo único que quiero más que nada es que expresen sus propias ideas, dijo Ainz. Su mirada se movió de nuevo, esta vez fijándose por un buen rato sobre Cocytus. Él comprendió el significado. Aunque estaba muy avergonzado, no pudo bajar la mirada. Deben darle prioridad a sus verdaderas intenciones. Quiero que distingan eso y actúen de la forma más adecuada. Escuchen, guardianes de nivel. No es bueno que acaten ciegamente las órdenes solo porque sí. Primero, reflexionen un poco. Piensen en qué sería lo más benéfico para Nazarick. Expresen su opinión en caso de que la orden les parezca equivocada, e incluso sugieran un plan mucho más efectivo en caso de que lo haya. Pero regresemos al meollo del asunto. Cocytus, estábamos en que te daría un castigo. Así es, señor. Se supone que debía masacrar al grupo de hombres lagarto.
Sí, pero no los masacrarás. Lo que harás será gobernarlos, y eso cambia tu castigo. Gobernarás a los grupos de hombre lagarto y harás que sientan lealtad hacia Nazarick. Sin embargo, tienes prohibido dominarlos por medio del miedo. Este experimento servirá como modelo para el futuro. Cocytus jamás había hecho algo así. De hecho, entre todos los guardianes de nivel, Demiurge era el único que había tenido un cargo tan alto. Por un segundo, en la mente de Cocytus surgió un «será difícil para mí». Claro estaba que jamás podría decir algo así, ni a su tolerante amo y gobernante absoluto, ni a sus camaradas, en especial a aquel que lo había sacado de un aprieto. Entendido. Algunos aspectos me preocupan, así que espero contar con la ayuda necesaria, confesó. Por supuesto, serán necesarios materiales y provisiones, así como personal. Todo eso saldrá de los recursos de Nazarick. Muchas gracias. Le prometo que trabajaré a la altura de la benevolencia que usted me brinda, respondió desde el fondo de su ser. Bien, le ordenaré a todos los guardianes de nivel que partan. Uno de ellos será un anzuelo, otro se encargará de mostrarles a los hombres lagarto que nuestro poder va más allá de lo que presenciaron. Sin embargo, si Cocytus piensa que esto causará problemas en su futuro gobierno, ordenaré que se retiren. Tras rumiar un poco, Cocytus dijo: no pienso que haya problema al respecto. Muy bien, como oyeron, guardianes de nivel, lleven a cabo las preparaciones para partir. Todos los guardianes respondieron al unísono mientras asentían. Yo también partiré, Albedo. Prepara a mis soldados, señaló Ainz. A la orden. Imagino que hace esto para que los hombres lagarto malinterpreten nuestras intenciones. ¿Estoy en lo correcto? Exactamente. No olvides que debes hacerlo de forma que se queden atónitos y podamos someterlos. Opino que conformar un ejército con los Old Guardians de Nazarick como eje será imponente, dijo Albedo. En su interior, Cocytus estuvo de acuerdo. Nazarick contaba con soldados no muertos llamados Old Guardians. Estos guardianes solo existían en la gran tumba subterránea de Nazarick y ocupaban la cima de los no muertos. Poseían diversas armas que contaban con efectos mágicos, vestían armaduras y escudos hechizados y dominaban una pletora de habilidades especiales para la batalla. Actuaban como guardias de una categoría superior. Está bien. ¿Cuántos hay aproximadamente? 3000, respondió Albedo. Son pocos. No lograremos intimidarlos con esa cantidad. Tenemos que dejar estupefactos a aquellos que nos derrotaron y ahora nos ven como inferiores. No tiene nada de interesante llevar menos tropas que la vez pasada. Así que me gustaría que acudieran al menos el doble. Además de ellos, ¿qué más hay?, preguntó Ainz. ¿Qué le parece movilizar en su totalidad a los Elder Guarder y Master Guarder? Daría un total de 6000 soldados. Albedo dio una respuesta digna de supervisora de guardianes. Ainz contestó de forma clara y simple. Bien, ¿hay algún contratiempo con la activación de Gargantúa? Ninguno, Ainz-sama. Opera sin problema. De ser así, Shaltir, utiliza Gate para movilizar a las tropas de inmediato. Si lo hago yo sola, mi magia tendrá cierto límite, respondió Shaltir. Haz que Pestonia te apoye en ese aspecto. Si aún así no es suficiente, que Lupus Regina te brinde lo que te haga falta. Entendido, dijo Shaltir. Lo siguiente es que los subordinados de Pandora's Actor y Nigredo me acompañen, ordenó Ainz. Eso seguramente debilitará la protección de Sebas y compañía, así que no queda más que reforzar físicamente su monitoreo. Muy bien, que cada uno comience con sus labores. Mañana le demostraremos a los hombres lagarto el verdadero poderío de la gran tumba subterránea de Nazarick. Fin de la primera parte. Buah, esta parte es brutal. Esta parte es brutal. Por cierto, al final se me olvidó hacer aparecer a Albedo aquí. No se me olvidó a mí, se le olvidó a producción. Pero mira, producción lo hizo muy bien en este capítulo, ¿no? Que aparecía un nuevo personaje y ¡tin! Aparecía aquí, que dejaba de hablar y se desaparecía, aparecía el otro. Estuvo bien. Producción actuó bastante bien, aunque al final le falló un poquito. Pero bueno. Se lo perdonamos a producción. ¿Se lo perdonamos a producción o que no comen? Hola Aldeano, ¿qué tal?
Justo acabo de leer una parte. Pero bueno, mi gente, fue una parte bastante chévere. Esta parte me gusta mucho por la interacción con Shaltir, por la interacción con Cocytus, por lo de cuando regaña a Albedo. Y que Albedo, ¡ay! Por metida. Eh, También cuando empieza a decir que los soldados que tienen y la cantidad que van a movilizar también es súper interesante. Es re interesante. Es re interesante y es súper bonito también lo que habla con Victim. Que me gusta mucho de que esta frase es sacada del Evangelio. No hay mayor amor que dar la vida por tus amigos. Esta frase te describe perfectamente. Buah, eso es genial, ¿eh? La parte con Shaltir, que es algo que se salta en el anime, que va directamente hasta el trono y pues Ainz consuela a Shaltir, le enjuaga las lágrimas y todo. Es muy chévere. Esta parte es espectacular, ¿eh? La interacción con los guardianes es muy, muy, muy bonita. Pero bueno, mi gente, voy a ir cerrando por aquí para YouTube. Espero que les haya gustado. No sin antes mencionar a los chicos que me han estado apoyando. Hey, Albedo, ¿qué haces aquí? A los chicos que me han estado apoyando durante todo este tiempo por medio de Twitch, por medio de Patreon y por medio de la donación de bits. Muchísimas gracias en especial a Dan Poe, a Jack, a Hayakos, a Steve PJ, a Abramador y a Hatizanin, que ya llevan varios meses suscribiéndose aquí al canal. Muchísimas gracias. Y también muchísimas gracias a mi top 3 de donadores, Shizu, Magder y Adric, que son el top 3 de esta semana. De hecho, Magder está de number one. Muchísimas gracias por el apoyo constante. Y nada, espero que les haya gustado este video y nos vemos en la próxima. Adiósito.